Bienvenidos al podcast de EDAP en Español, un espacio para conversar sobre educación en el mundo, sus avances, las nuevas tendencias y los desafíos del futuro. Aquí comienza de EDAP en Español, una conversación de vanguardia. Saludos, soy Fernando Valenzuela. Bienvenidos, bienvenidas a la serie EDOP en Español. Con esto lanzamos una serie de conversaciones fascinantes para transformar la educación. En esta ocasión con un invitado desde Ciudad de México, al igual que yo, y me acompaña otra de las socias de EDOP en Español. Nieves, bienvenida, gracias por estar y estamos listos para esta conversación. Es un placer estar con vosotros. Desde España, un saludo muy grande. Bueno, pues tenemos a Paul Mock desde Ciudad de México, que realmente tiene un perfil muy interesante como estudioso de la educación, como apasionado de la educación y como emprendedor. Y a mí realmente lo que más me ha movido de conocer a Paul y el proyecto es la claridad con la que identificó que la formación docente era su lugar de emprendimiento. Y yo siempre he creído que cualquiera que se motivara por emprender en función del dinero no elegiría la formación docente como su espacio de emprendimiento. Pero bueno, Paul, bienvenido, gracias por estar en este capítulo de EDOP en Español. Cuéntanos inicialmente un poco de ti, de dónde vienes, qué has hecho antes y por qué eliges este emprendimiento. Pues muchísimas gracias, Fernando. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Qué gusto compartir micrófonos aquí con Nieves, también allá en España. Es una pregunta que intentaré ser muy breve para responder y sí creo que empiezas para ser muy cándidos con el cómo nos acercamos hacia el desarrollo profesional docente. Eso que dices de si quisiéramos hacer mucho dinero aquí quizás no es el mejor camino, aunque yo creo que también puede ser un muy buen negocio para quien nos escuche y también quieran emprender por esta temática. Yo soy de formación profesional politólogo y economista, entonces yo entré al mundo de la educación después, ¿no? O sea, fue como una bonita conclusión de mucho de donde me había llevado la vida. Yo al inicio de mi carrera me había centrado en temas de hacer procesos participativos para la creación de agendas comunes, ¿no? Lo había hecho desde sociedad civil aquí en México, había trabajado para el gobierno federal, había trabajado para Naciones Unidas y como que mucho lo que estaba detrás de esto era la idea de que entre varias personas esto que hace EDOP en español, sentar personas que puedan tener ideas interesantes, ponerlas a debatir, construir, llegar a acuerdos y así poder ir construyendo una agenda más importante que pudiera generalmente ser propuesta ante autoridades para que se pudieran implementar después, era lo que yo me había dedicado. Y como que había un proceso de eso que yo no había terminado de entender, que era pues justamente esta construcción colectiva del conocimiento, lo que más me apasionaba. Y pues por azares de la vida, terminé trabajando, o mi último trabajo que tuve en el gobierno federal fue en el INEA, es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Es aquí en México la instancia que se encarga de que toda persona que con 15 años cumplidos no haya terminado su secundaria pueda tener acceso a la educación que le falló el Estado, ¿no? Entonces, desde alfabetización primaria y secundaria hasta temas que tienen que ver con continuar aprendiendo a lo largo de la vida, todo eso se encarga en línea, que es además raro porque es educación, por eso entrarle a educación de adultos y de jóvenes, ¿no? No es como muchas y muchos colegas que sé que han empezado en el camino de la educación han hecho de trabajar mucho con niños, con niñas, con jóvenes, ¿no? Entonces, eso creo que fue una de las grandes diferencias y en ese espacio, mi gran frustración fue darme cuenta que quienes estábamos haciendo políticas públicas no dialogamos mucho con quienes estaban en el área de lo que llamaban académico o educativo. Como que los dos confiábamos en que ambas partes sabíamos qué estábamos haciendo. Y pues esa es una idea ahí como complicada a veces de romper esos puentes porque pues no estábamos hablando el mismo idioma. Entonces, lo que yo me di cuenta es que necesitaba aprender mucho más sobre lo que eran los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que era educación. O sea, todo el mundo lo dice, ¿no? Ay, vamos a mejorar la educación. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué es eso de mejorar la educación? Mejores escuelas, mejor currículum, mejor trabajo con los estudiantes, es aplicar tecnología. Y ahí es donde, estudiando y en donde tuve el gusto también de conocer a Nieves en Harvard, en Boston,
estudiando una maestría en educación con el profesor Fernando Reimers, fue que empezamos a pensar mucho sobre estos momentos de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como podían de ser lo que pasa cuando uno entra a un salón de clases y uno cierra la puerta, ¿no? Uno puede tener el mejor currículum del mundo desarrollado, puede tener los mejores materiales, pero pues, ¿qué pasa? ¿Cómo es que se da esa chispa del conocimiento que ocurre ya dentro del salón de clases, ¿no? Y es ahí donde nos queremos entrar. Te felicito, Paul, porque efectivamente muchas veces pensamos que estamos en un círculo vicioso, a veces de problemas que intentamos resolver dentro del propio sistema, y cómo lo convertimos en un círculo virtuoso. Sin duda, la formación inicial, si es que eso existe, de los profesores es el lugar. Pero a mí, más allá de lo que decía Fernando, que le impresiona que sea la formación de los docentes lo que te haya llevado a un programa de emprendimiento, que sin duda es de emprendimiento de impacto, a mí me llama la atención que sea la formación de profesores en el ámbito universitario, porque ahí cuántas resistencias has tenido que vencer para entender que la excelencia académica en el ámbito universitario no es solo la investigación, con todo el respeto que tenemos, por supuesto, por la investigación como misión de la universidad, sino también una docencia excelente, que provea de experiencias de aprendizaje excelentes a los alumnos y que también sean transformadores para ser capaces de hacerle un poco, no el 360 del que hablamos, sino más bien un 180 a la universidad y poner el foco en el alumno que aprende, no tanto en el profesor que enseña, y si enseña, que lo haga de una manera ciertamente diferente. ¿Qué ha pasado ahí? Porque no es solo formar a profesores, es cambiar un poco la mentalidad de una institución que está muy instalada en un modelo un poquito más tradicional, por no denominarlo arcaico. No, y creo que le das al clavo, ¿no? O sea, mucho de lo que nosotros hemos hecho, y quizás por eso también contaba un poco de esta trayectoria, y nos dimos cuenta cuando empezamos mis cofundadores y yo a pensar sobre estos problemas y dónde podíamos dar un tiro de precisión. Habíamos estado trabajando pues en diferentes proyectos que ya tenían este componente de educación, y dijimos, bueno, ¿cómo le podemos hacer para tres jóvenes que tenemos muchas ganas? Podemos dar un tiro de precisión en un espacio en el cual sabemos de todas las dificultades que había. Y entonces, en un proceso como de design thinking que empezamos a ver en dónde había oportunidades de poder entrar y hacer un cambio que tuviera como un efecto catalizador, un cambio mucho más grande, ¿no? En México, justo antes de que nosotros lanzáramos Camino 21, habíamos vivido un proceso de reforma educativa muy complejo, porque habían intentado mucho trabajar, bueno, uno de los muchos componentes que tenía la reforma era el tema de evaluación docente. Y habíamos visto también, pues, como pasa en muchos lugares del mundo, las resistencias también que eso podía generar. ¿Por qué? Pues porque ese es otro podcast, no lo platicaremos aquí, pero bueno, porque pues también tienes siempre un componente político fuerte, ¿no? Y entonces habíamos pensado que entrar en el espacio de K-12 o de educación básica y media superior era mucho más complejo por los temas muchas veces del control de los sindicatos que podía haber sobre otros dos espacios que están un poco más, con más flexibilidad, digamos, ¿no? Que era el de educación temprana o el de educación superior. Y fue ahí en educación superior cuando empezamos a platicar con presidentes de universidades como tú, con rectores, con directores, con docentes, y que nos dimos cuenta de que había un común denominador que estoy seguro que quienes escuchan este podcast conocen muy bien, que es que muchas jóvenes y hombres y mujeres que estaban saliendo egresados de educación superior no contaban con las competencias necesarias para el éxito personal y profesional. Algo estaba pasando, que estábamos fallando en nuestras instituciones para cuando daban ese salto. Y lo que nosotros pensamos es, pues bueno, aunque hay extraordinarios emprendimientos allá afuera que trabajan con las y los jóvenes que salen para ayudarles a cerrar esa brecha, sobre todo de competencias, que no de conocimientos, es que nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer para que sus experiencias a lo largo del tiempo que pasan en los salones de clases virtuales o presenciales de las universidades realmente hagan un cambio? Y ese cambio lo pensamos que lo podemos ver con las y los docentes, ¿no? Con el trabajo de quienes están frente a un salón de clases y que tenían que tener este cambio de mentalidad tan grande que tú dices, ¿no? De pensarse como transmisores de información, que eso es una cosa espantosa, o sea, transmitir o adquirir conocimiento como si uno pudiera llegar y decir, aquí están mis 5 euros, pesos, dólares y quiero de vuelta X cantidad de conocimiento. Pues no se da así el conocimiento, ¿no? Entonces, más bien tenemos que cambiar ese rol para que ellos y ellas se pensaran como facilitadores de un proceso de aprendizaje, facilitadores de una comunidad que justo se iban a construir. Cuando estaba allá y quizás también
esto me ayudó a mí, que yo no venía de ser académico, yo venía a ser mucho más de la vida práctica, ¿no? De la parte de haber estado tanto en otras instancias, pero mi primer acercamiento fue como fellow, como docente, ¿no? Como ya en salón de clases. Entonces me acuerdo que me acerqué a muchos colegas con mucho más experiencia y que me decían, es que Paul, tú lo estás pensando mal porque yo estaba muy nervioso, ¿no? Decía, oye, ¿cómo voy a parar yo frente a un salón de clases? O sea, a ver, como todo el mundo, ¿no? O sea, ya fuera, pero bueno, como titular una materia, ¿qué van a pensar otras cosas? Y ahí es donde me dijeron, es que lo estás pensando mal, Paul, no es sobre ti, es sobre ellos, es sobre cuánto están aprendiendo tus estudiantes, ¿no? Me gustó mucho cómo lo puso un colega por allá también en Harvard, y que lo digo en inglés y lo traduzco rapidísimo en español, ¿no? Pero decía, es que Paul, it's not about how much you can cover, but how much they can uncover, ¿no? No tiene que ver sobre qué tanto tú puedes cubrir del conocimiento que tú tienes o de lo que quieres dar, sino qué tanto ellos van a descubrir de lo que está pasando en el salón de clases, ¿no? Y ese cambio de mentalidad es algo que creo que a mí me emocionó mucho, me hizo mucho sentido y me di cuenta que ahí faltaba, pues, de toda mi experiencia previa, hasta antes de haber llegado allá a Boston, pues lo que yo he vivido eran cátedras, eran personas que hablaban durante 2 o 3 horas sin parar y que puede aprender algo, mucho de ellos y de ellas. Ahí es maravilloso, hay cátedras maravillosas, no quiere decir que eso no esté bien, pero cuando es lo único que puedes hacer, te das cuenta que le estamos quitando mucha agencia a nuestros estudiantes. ¿Cómo queremos que aprendan a trabajar en equipo si nunca han trabajado en equipo? ¿Cómo queremos que aprendan a debatir si todo el tiempo han estado solamente recibiendo información de un lado? ¿Cómo van a pensar críticamente? ¿Cómo? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que son competencias blandas y que sé que muchos y muchas de quienes nos escuchan también conocen bien. Oye, Paul, es que aquí tocaste varias cosas que a mí me encantaría profundizar, ¿no? La primera tiene que ver con esta idea de un externo a la educación, un externo a la docencia que llega de pronto de imprevisto y se mete a la educación y cómo es recibido. Y por otro lado, te tuviste que asociar, me gusta cómo usas el término de tus cofundadores y de nosotros vimos y nosotros pensamos, pero cuéntanos estos dos componentes, ¿no? El primero de cómo te empiezas a rodear de cofundadores y qué competencias, qué complementos buscas, y luego esta idea de un advenedizo que no lo es tanto, pero que llega a este mundo muy cerrado de los docentes y dice, yo quiero aportar y quiero traer una mirada distinta. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo viviste esos dos momentos? Uh-huh. Bueno, lo primero que diría es que a mí me queda claro, y creo que eso es cierto en lo que hacemos siempre en Camino 21 y en cualquiera de los espacios que uno ocupa, es que pues uno y yo en particular estoy lleno de carencias. Hay muchísimas cosas de las que no sé. Lo que me queda claro es que cada vez que tengamos a alguien de frente, esa persona va a saber mucho más sobre algo en particular de lo que uno puede saber. Todo el mundo tiene muchísimo expertise. Entonces, el ir buscando esas coincidencias y el ir buscando estas complementariedades, por ejemplo, como bien lo dices, yo era una persona que entró tarde al mundo de la educación, pues claramente necesitábamos tener, no solo en mis cofundadores, sino en el equipo de Camino 21, pues expertas en educación, ¿no? Personas que supieran fuerte de pedagogía, que hubieran tenido mucha experiencia como docentes, que conocieran de procesos de educación en línea, que es de donde venían también ambos de mis cofundadores, ¿no? Uno estaba trabajando para el MIT, Berto Ceballos, que trabajaba en una cosa que se llama Horizon y que era justamente es desarrollo profesional para tecnologías emergentes en empresas Fortune 500. Y Ana Tere del Toro Ceballos, quien hoy está en el Banco Mundial y que antes estaba en un certificado para liderazgos escolares que hizo la Escuela de Negocios de Harvard y la Escuela de Educación conjuntamente, y que justamente buscaban estos procesos de un espacio asíncrono. Todo esto es pre-pandemia, esto es 2018, 2019, 2020, ¿no? Entonces ya estábamos trabajando en un espacio que iba a ser pues muy importante y no lo sabíamos después, ¿no? Porque tenemos como un pasito adelante y ese pasito adelante pues nos daba un hecho importante. Eso es cierto en otros espacios. Entonces esa complementariedad entre lo que los tres conocíamos y sabíamos que por ahí hay una potencialidad de poder lograr llegar y tocar a mucha gente a escala, ¿no? A través de la tecnología era la manera en la que estamos viendo el cómo poder hacer que estos procesos se masificaran, porque la intención siempre trabajar con un docente es maravilloso, pero pues bueno, lo que queremos es llegar
en Hispanoamérica hay 2.1 millones de docentes, ¿no? Entonces, y ya no se diga si consideramos Iberoamérica también, ¿no? Con la península y con quienes hablan portugués. Entonces, pues bueno, era muy grande el número que creemos que era por ahí. Y lo otro que diría yo, Fernando, es como externo que entra el mundo de educación, es como entramos todos quienes damos clases en la universidad, o casi todos. Quienes llegamos a ser profesores universitarios, yo hoy doy clases en el ITAM, aquí en México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, llegamos de la misma manera, que es, pues venimos de ser profesionistas, o de haber sido académicos, pero no somos educadores. Nos formamos como educadores una vez que estamos ahí. De repente tenemos este shock de venir de al lado y decir, híjole, ¿y ahora cómo le hago? Ya me pusieron este. En el mejor de los casos me dan una guía de cómo puedo dar las clases, un sílabus, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues oye, tú tienes esta expertise, llega y dalo, ¿no? Y no porque alguien sabe de algo, quiere decir que alguien puede enseñar esta materia. Entonces, por ahí es donde yo diría que también esto es, o sea, en el proceso de design thinking siempre sabemos que la empatía tiene un componente muy importante y pues eso ayuda mucho a empatizar con lo que otros hacemos, ¿no? Aunque lleven, o sea, y quienes no siempre llevan mucho tiempo dando clases, pues tienen estas necesidades de poder se profesionalizar en la enseñanza, profesionalizarse como docentes, ¿no? O sea, lo que decimos, y lo voy a decir también así muy abiertamente, y espero aquí que las universidades con las que trabajo no tomen ofensa, pero la verdad es que estamos intentando ayudar a profesionalizar un sector amateur. Y amateur no quiere decir malo. Amateur puede ser extraordinario. O sea, conocemos Messis que juegan en la calle y corren el balón como pocas personas, que yo sé que Fernando no es de esos, él sí es un profesional también del fútbol, pero la realidad es que si a alguien le das un entrenamiento, lo pones a practicar, le das acompañamiento físico, le enseñas táctica, juega en un equipo, pues puede llegar mucho más rápido a detonar ese talento. Esto es cierto también para quienes damos clases. No quiere decir que no hay profesores extraordinarios que no tengan esa intuición, pero la realidad es que los procesos de desarrollo profesional docente pueden ayudar a que lleguen ahí mucho más rápido. De estas cosas que comentas o que habéis comentado, Fernando, Paul, hay dos que resuenan, ¿no? Muy fuerte el asunto, lo has dicho un poquito por encima, pero creo que es muy importante. Pandemia, es decir, la pandemia sucede unos meses después de que iniciéis este modelo, casi un poquito con una visión muy adelantada y sin, por supuesto, conocer lo que había por delante. Y yo creo que la pandemia lo que nos ha obligado, o lo que nos obliga un poco a todas las instituciones formales de educación, nos está obligando es a reformular nuestro propósito. Y ahí está un poco mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿de qué manera crees que todo el trabajo que estáis realizando vosotros para redefinir la misión de la universidad, de las instituciones formales de educación superior, que tienen que ver con esa búsqueda del propósito personal de los alumnos, que pasa por una acción mucho más de mayor impacto por parte del docente, mucho más transformadora, etcétera, están encontrando un terreno más fértil en el ámbito de la educación superior, o bien te estás encontrando con instituciones que se ven amenazadas por las grandes disrupciones que están pasando a su alrededor y dentro del propio sector y que se están cerrando? O sea, ¿cuál es vuestra visión? A mí no me gustaría perder esa visión externa que decíais al principio, que creo que es tan importante, ¿no? Tan importante es la de penetrar en el lugar, en el sector, como no perder la visión de qué está pasando en otros sectores, que nosotros en nuestra ignorancia a veces no creemos que en el sector de la educación somos cosa aparte y que no van a pasar, ¿no? Así es que, bueno, COVID, sentido de propósito, ¿qué va a cambiar? ¿Qué nos amenaza? ¿Dónde estamos en la educación superior? Creo que es complejo porque todos los procesos que acabas de mencionar son ciertos al mismo tiempo, ¿no? Por una parte, claramente estamos ante un momento que pasó de mucha disrupción. Para nosotros en Camino 21 también fue nuestro gran caballo de Troya. O sea, la realidad es que el tenernos que mudar a un espacio de aprendizaje diferente, que fue lo remoto por un sentido de emergencia, que no quiere decir online, porque creo que la educación online tiene sus propias complejidades y diferencias, sí les permitió a muchos docentes empezarse a tenerse que reimaginar. O sea, ante lo que escuchábamos nosotros, y lo he escuchado una y otra vez, que es: oye, pero si llevo 30, 40 años dando la misma materia de la misma manera, ¿por qué lo voy a hacer distinto? Y digo, bueno, es que llevas 30, 40 años dando la materia de la misma manera. Y creo que hay cosas que el mundo ha avanzado y ha cambiado y que te tienen que llevar a que tú evolucionas con eso, ¿no? Y los procesos de enseñanza y aprendizaje, o sea, a pesar de que todos estamos en estas instituciones que se dedican al aprendizaje,
las universidades son muy malas aprendiendo. Somos muy malos aprendiendo entre nuestras instituciones, nos cuesta ese cambio, ¿no? O sea, justo que creo que esto de lo que tú hablas y que es cierto, o sea, a ver, quienes estamos en este espacio también tenemos un ego muy grande. La realidad es que el profesor, la profesora universitaria se sabe, ¿no? En el pináculo de lo que va a estar, ellos están formando a las siguientes mentes, entonces es difícil a veces romper con esos paradigmas y ayudarles a pensar en procesos de innovación y de disrupción, ¿no? Entonces, lo menciono porque si bien entonces al inicio de la pandemia este shock de empezar a dar clases en línea pues ayudó a que mucha gente se diera cuenta que quizás no era lo más entretenido, como ya lo dije, pues hablar durante 3 horas seguidas. Hoy este péndulo que hay entre lo que todo el mundo estaba muy abierto en 2020, 2021 todavía a tener y hacer, hoy lo siento completamente del otro lado. ¿No? Hoy lo que escucho en el sector y me pidieron que fuéramos como muy abiertos, ¿no? A hablar también de estos pain points que tenemos. La realidad es que el sector de tech en 2022 pues vivió una experiencia completamente diferente a la de los 2 años pasados. El mundo quería regresar a lo presencial, el mundo quería regresar a lo que ya conocían, a donde se sentían cómodos, a los espacios en los cuales parecía de repente que entonces todo esto que aprendimos en la pandemia fue un paréntesis. Y hoy estamos regresando a cosas que nos hacen sentir cómodos, sin darnos cuenta de todo lo que sí aprendimos y que podemos traducir estos espacios. No quiere decir que todo lo hagamos siempre remoto. Qué maravilloso sería, Nieves, poder estar literalmente tomándonos el mismo cafecito, ¿no? En donde fuera. Pero pues bueno, la realidad es que no siempre se puede, hay un océano de diferencia y entonces pues tenemos que hacer la opción de remota, ¿no? Pero entonces, ¿cómo era que podíamos también traer estos aprendizajes a este espacio? Yo creo que ese es el gran reto de donde estamos hoy. Y sí pasa por este cambio de paradigma del que tú hablas también, de entender el propósito de las universidades. Sí, uno es la creación del conocimiento, pero es que, a ver, el conocimiento, hay una parte importante que se puede hacer en laboratorios, que se hace en una biblioteca de manera muy personal con alguien que tiene esos momentos eureka que después de haber mucha investigación, pero yo también estoy convencido de que las universidades tenemos esta gran ventaja, esta gran oportunidad de que sea en los salones de clase donde también se esté detonando esos momentos de mucho conocimiento, porque estamos hablando y poniendo nuestras ideas de frente a un grupo de muchas veces jóvenes y no tan jóvenes, porque hay gente que está en las maestrías, en desarrollo, en sus propios procesos de desarrollo profesional, de certificación de diplomados, de doctorados, en donde es en ese intercambio de ideas donde realmente podemos aprovechar la gran diversidad de cualquier salón de clases que tenemos para realmente tener esto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hay y en lo que estamos desde Camino 21 también intentando comunicar a las universidades. No perdamos esta potencialidad tan grande que nos da, por ejemplo, lo presencial. El estar el unos con otros, estemos los unos con los otros. No seamos monólogos andantes, ¿no? Sino que aprovechemos esa posibilidad que ahora nos da la presencialidad y que quita barreras que eran difíciles en lo remoto. Se puede seguir haciendo, yo creo que en lo remoto se hace de una manera, también se puede construir estas comunidades de aprendizaje, pero sea más natural en lo presencial. Aprovechémoslas. Oye, a mí me gustaría intervenir aquí un poco desde la mirada tuya, Nieves, porque, digamos, pues tú estás al frente de un gran grupo educativo de la Universidad Camilo José Cela, y ¿cómo imaginas esta conversación? Además, estás expuesta a un montón de redes de universidades, de discusiones. ¿Qué tan preparado sientes que está el sector? ¿Cómo recibiría tus docentes, tus áreas, las redes de universidades, una conversación como esta? ¿Cómo los ves desde el mercado? Efectivamente, he empezado por decir que Paul ha atacado de manera quirúrgica, yo creo, a uno de los puntos esenciales de lo que necesitamos en el ámbito de la educación superior formal. Insisto una y otra vez en el formal porque hay tantas maneras de aprender informal y no formalmente y pretendemos no verlas, ¿no? Que creo que recordarnos a nosotros mismos cuál es el espacio en el que nos movemos y cuáles son un poco ese traje estrecho del que tenemos que intentar salir es tan importante. Así es que creo que esta conversación no solamente es oportuna, es que yo creo que es muy urgente. No voy a decir que lleguemos tarde porque en la educación siempre tenemos esperanza. Entonces, creo que es urgente. Tenemos que hablar de esas universidades excelentes que sirven a sus alumnos, que sirven a la sociedad, pero que las sirven a través de sus alumnos y para ello
tenemos que ser capaces de que la experiencia sea la mejor posible para el conjunto de la comunidad universitaria, no solamente para los profesores, también para los alumnos, como decía Paul, y eso de qué manera profesionalizamos. Sí, vamos a utilizar esa palabra, ¿no? Que tenemos ahora cada vez más unas ciencias de la educación, sabemos cómo aprenden nuestros alumnos, cada uno aprende de una manera diferente, tenemos mucha más ciencia en torno a la educación. Hay arte, por supuesto que hay arte, pero hay mucha más ciencia, ¿no? Seamos capaces de convertirla, ¿no?, en un cuerpo de doctrina compartido que nos permita avanzar, personalizar, singularizar, mejorar y bueno, realmente cubrir ese rol tan trascendente para el que estamos de alguna manera llamados, ¿no? Si nos ponemos un poco en ese sentido de misión personal, de eso a lo que nos dedicamos. Así es que la respuesta sería sí, Fernando. Tenemos que tener esta conversación, tenemos que hablar de mejorar la formación docente. Eso no empieza ni termina en las facultades de educación. O sea, una universidad tiene que estar vertebrada por su capacidad para hacer una buena investigación, pero también una buena docencia. Si la columna vertebral de eso es la Facultad de Educación, qué bien, pero todas estas facultades tienen que verse, o todas las escuelas tienen que verse llamadas a ese cambio, esa transformación de qué sucede en las aulas de clase para servir mejor a los alumnos. Y un último apunte, creo que iríamos más rápido, aprenderíamos mucho más rápido, nos cuesta aprender, lo ha dicho Paul, en las instituciones universitarias y en general de educación a veces, pero iríamos más rápido si habláramos más con las escuelas, si habláramos más, si creáramos un continuo muchísimo más cerrado de etapas educativas, si no fuéramos en compartimentos estancos. En los ámbitos de la educación escolar, K12, se hace gran innovación, hay grandes docentes, el foco está en el alumno, el foco está en la transformación, en la innovación y en el cambio, en la experiencia, y creo que aprenderíamos mucho más rápido si aprendiéramos juntos. Súper, pues como siempre en estas conversaciones de las series de EDOP en español, el tiempo vuela con las ideas y conociendo a los personajes. Paul, realmente muy agradecidos de que formes parte de estas conversaciones. Creo que este tema de enseñar a los docentes a potenciar su práctica, a integrar lo digital y lo presencial y acompañar estas estrategias pedagógicas, pues es un ámbito súper relevante y me alegro mucho de que hayas emprendido, de que hayas creado un emprendimiento educativo, cofundadores, una empresa, que ya hayas validado tu oferta en el mercado. Yo me precio de haberme vinculado recientemente y apoyar a la inversión, al crecimiento de esta iniciativa, y simplemente pues agradecerte, y si quieres dar un mensaje final y cerramos. Gracias, Nieves, y hasta el siguiente capítulo de EDOP en español. Muchas gracias a Nieves y muchísimas gracias a ti, Fernando, también por esta invitación y por crear estos espacios, ¿no? O sea, creo que desde quienes estamos sentados hoy en esta coyuntura entre la educación, entre la tecnología, entre el emprendimiento, pues tenemos que tener estos espacios de diálogo y de compartir tanto lo que nos está saliendo bien como lo que nos está saliendo mal, para que quienes estén allá afuera pues también podamos seguir aprendiendo unos de otras y seguir construyendo este mejor mundo así de cursinimo. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cerramos EDOP en español. Gracias, saludos. Gracias por acompañarnos en The EDAP en español. Te esperamos en un nuevo capítulo del podcast más influyente en educación y sus tendencias. The EDAP en español, una conversación de vanguardia.